Con cuánto dolor acaba todo, me envolverás en tu espesa bruma. Mónica, el proyecto se llama así porque es el nombre de nuestras dos madres. Y ya desde hace un tiempo queríamos trabajar no tanto sobre ellas, sino sobre el archivo familiar. Mi madre pintaba, aunque murió cuando yo era pequeño, cuando tenía 5 años, pero pintaba y hace unos cuadros increíbles. Y la madre de Fede posó muchísimo para su padre y tiene muchísimas fotos eróticas. Y nos hacía mucha gracia esta coincidencia que las dos se llaman Mónicas, que las dos son argentinas, nacieron en Buenos Aires, las dos son como rubias con el pelo rizado. Había como muchas coincidencias de las Mónicas, ¿no? Siempre nos reíamos de esto y llegó el momento de hacer un proyecto sobre ellas, y no tanto sobre ellas, sino sobre otras muchas cosas, pero partiendo de su historia, de su vida y de las imágenes que produjeron. Mi abuela, Gerda, era judía de Berlín, mi abuelo Rudolf era austriaco judío también, de Viena, y bueno, tuvieron que escapar de los nazis para vivir, y como muchos europeos en la guerra, pues se fueron a Sudamérica, primero a Bolivia y al final a Argentina. Entonces mi madre nació allí, como tantos otros hijos de migrantes europeos. Pero luego ella, igual que la madre de Fede, se volvió para Europa, pero a España. También tenemos esta historia bastante en común, abuelos que se fueron en la guerra a Latinoamérica y padres, madres que volvieron a Europa, pero a España. Y entonces mi madre siempre había sido muy artista, siempre le había gustado mucho pintar, y aunque ella era súper currante, trabajaba como secretaria, llegó a ser secretaria del director del Banco de España, era la que traía el dinero a casa, pero por las noches pintaba, era su pasión. Lo que pasa que esta situación, mantener a la casa, cuidar a los hijos, trabajar por el día y sacar tiempo de donde no lo hay para el arte, le estresó muchísimo. Se separó de mi padre y desgraciadamente enfermó de cáncer en el año 83 y murió en el año 86. Yo tenía 5 años. Entonces parte de lo que estamos haciendo es como rastrear la historia de mi madre y también la trayectoria artística, que fue corta, pero bueno, hizo alguna exposición. Las pinturas de mi madre tienen un tema en común, que es la mujer, la maternidad, la fertilidad casi. Entonces ella misma, incluso hemos estado leyendo sus diarios estos días, y habla mucho de que esas pinturas a lo mejor lo que está haciendo es crear dentro de ella la madre que le habría gustado tener o que le gustaría ser también. Mi abuela era muy dura porque vivió una vida muy difícil, entonces yo creo que mi madre de alguna manera buscaba crear en esas pinturas una maternidad más amable. Y Mónica, la pieza se llama Mónica, pero también jugamos con esta idea de que Mónica es nuestra hija también. Seguramente no tengamos hijas humanas, pero esta pieza, y creo que cualquier artista cuando hace una pieza es un poco una hija o un hijo, entonces también estamos reflexionando sobre el propio acto de crear, de alguna manera, y de cuidar y de criar también. Pues mi madre ella sigue viva, ella es Mónica Pesdir y vive en Oleiros, ahí al lado de Coruña. Como la madre de Pablo, nació en Argentina, también en los años 50, también es muy guapa, de pelo rizado, y sus padres no eran judíos, sino que eran eslovenos, que tuvieron que emigrar escapando de la Yugoslavia comunista, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Argentina y allí se conocieron, y mi madre creció un poco en ese contexto de la comunidad eslovena, de la comunidad católica eslovena. Entonces también, bueno, hasta que conoció a mi padre con 14 años, que mi padre sí que venía de una familia un poco más liberal, entonces estudiaron juntos odontología, y ya en el año 90, después de habernos tenido a mí y a mis hermanas, nos vinimos todos para aquí, para Coruña. Y mi padre siempre fue muy aficionado a la fotografía, y desde que empezaron a salir mis padres, él siempre la retrataba a mi madre, y a ella le gustaba posar y salir guapa. Y cuando llegaron aquí al Atlántico, yo no sé qué pasó con el océano, que digamos que toda esa educación católica un poco se fue yendo, y empezaron a hacer nudismo, y íbamos mucho a la playa de Barrañán, ahí en Arteixo, y claro, entonces mi padre empezó a hacerle fotos a mi madre desnuda. Y eso te estoy hablando pues en los 90, ella tendría 30 y pico, y todavía a día de hoy, con 60 y pico años, siguen haciendo retratos. Aunque nunca se han expuesto estas imágenes, siempre están ahí, ¿no? Porque están ahí en los álbumes, están algunas colgadas en la habitación de mis padres, están en las diapositivas, y un poco este proyecto de Mónicas también habla de eso, habla de las imágenes que no son vistas, habla de la representación, de
de la ausencia, de lo que está presente, de lo que está ausente, ¿no? Tanto las pinturas de la madre de Pablo como las fotos de mis padres, yo creo que hablan un poco de eso. Pero lo que nos interesa es que estas Mónicas, aunque no estén colgadas en un museo, aunque no estén expuestas, ellas siguen estando ahí, siguen existiendo y siguen representando. Hay muchas pinturas de la madre de Pablo que todavía estamos investigando para encontrarlas, porque no sabemos dónde están. Están catalogadas en los apuntes de ella, pero no sabemos dónde están. Y igual nos preguntamos qué hacen esas pinturas, aunque nadie las vea, aunque estén perdidas, entre comillas, aunque no estén localizadas. Y incluso es muy bonito porque hay textos en los que ella le habla a la pintura en general. Entonces ella tenía un diálogo con esa musa o diosa, como a veces la llaman, ¿no? Pero tenía un diálogo con sus pinturas, con sus creaciones. Y es ahí un poco de lo que estamos investigando, ¿no? Pablo y yo somos pareja en la vida real y creamos es un lugar en el que nuestro salón de casa es un poco nuestro taller, es nuestro estudio, ¿no? Entonces es un lugar en el que lo doméstico, lo creativo, lo marginal, el deseo, todo confluye. Y Mónicas queremos reivindicar el arte que se crea de esa manera, ¿no? Yo creo que es lo político que hay detrás. En cuanto a las piezas dragón, que es como se llamaba un poco la serie de piezas que veníamos haciendo de antes, esta Mónicas para nosotros ya no es una pieza dragón, pero sí que es verdad que una de las herramientas, digamos, o modelos que utilizamos en nuestra última pieza fue un juego de rol, porque nosotros solemos trabajar con lo autobiográfico, ¿no? Y partiendo del autobiográfico, creamos narraciones también especulativas y fantásticas, trabajamos mucho con ciencia ficción especulativa, etc. Con la pieza anterior nos preguntamos cómo podíamos incluir a otras personas y no hablar solo de nuestra relación, de nuestra pareja, etc. Entonces, para eso descubrimos que los juegos de rol son herramientas súper potentes para crear historias, ficciones colectivas. El juego de rol es básicamente una metodología para especular y para imaginar otras posibles genealogías de la familia. No solo la genealogía patriarcal, patrilineal, vertical, ¿no? A la que estamos acostumbrados, sino también una genealogía circular y tentacular, ¿no? Un poco Haraway en ese sentido, en el que van apareciendo otras ramas, otros tentáculos que pueden ser desde amantes, fantasmas, animales no humanos, microorganismos, como los encuentros de una persona con una pieza de arte pueden también generar otra descendencia. El tablero ahora mismo es un tablero circular que está compuesto como por muchos triángulos, por muchas genealogías verticales que confluyen todas en esas Mónicas centrales que ya no son nuestras madres, sino que serían nuestra hija o nuestras hijas, ¿no? Ya son la Mónica hija, y esa Mónica hija tiene una identidad múltiple, es desde una performance hasta un fantasma, ¿no? Hay muchas Mónicas que pueden aparecer. Nos parece por ahora muy importante como proteger el proyecto porque es muy íntimo, necesita una especie de silencio y de recogimiento. Y qué lugar más silencioso y más recogido que una iglesia. La verdad que ha sido bonito porque no nos hacía falta tampoco un linóleo, ni un suelo de madera, ni nada especial. Entonces hemos estado como trabajando en diferentes lugares y luego también estar en un sitio pequeñito y muy acogedor como Rivadavia. Todo el equipo del festival han sido hiper mega acogedores y simpáticos y familiares, y todo esto en el lugar en el que estamos también, como tan al principio, de hacer como con cuidado, está como muy bebé todavía todo, y la verdad es que hasta guay poder trabajar así en estas condiciones. Desde las